Imaginen morir por 5 minutos y volver con un mensaje que nadie quiere que escuches. Esto no es una historia común. Esto es un testimonio que desafía todo lo que crees saber sobre la vida, la muerte y la historia oculta de la humanidad. Hoy conoceremos a Valeria Mandy, una enfermera que nunca creyó en las experiencias cercanas a la muerte, hasta que la vivió en carne propia. Durante su tiempo al otro lado, no solo vio lo que hay después de la vida, sino que Jesús mismo le reveló una verdad prohibida. Una verdad tan impactante que algunos intentaron silenciarla. Pero ella no se quedará callada. Lo que vio cambiará tu percepción de la realidad. ¿Estás listo para descubrirlo? Quédate hasta el final, porque esta historia no solo te dejará sin palabras, sino que podría ser la pieza que faltaba en el rompecabezas de la historia oculta de la humanidad. Mi nombre es Valeria Manrique y nunca imaginé que mi vida daría un giro tan drástico. A los 29 años, siempre fui una persona práctica, con los pies en la tierra. No creí en lo sobrenatural ni en historias sobre el más allá. Pensaba que la muerte era simplemente el final, un apagón de la conciencia, sin más. Pero lo que experimenté me demostró lo contrario. Algo tan real, tan vívido que, desde ese día, todo cambió para mí. No fue una enfermedad repentina ni un accidente de tráfico, como tantas historias que he escuchado. Lo mío fue diferente. Era una noche tranquila. Trabajaba como chef en un restaurante de renombre en Buenos Aires, y esa noche había sido particularmente agotadora. Llevábamos horas en la cocina, con órdenes acumulándose y el calor sofocante de los fogones, haciéndolo todo más difícil. Cuando finalmente terminé mi turno, decidí caminar hasta casa para despejarme. Era tarde, pero las calles aún estaban iluminadas con la vida nocturna de la ciudad. Fue entonces cuando todo cambió. A medida que avanzaba por una calle poco transitada, sentí extraña incomodidad, como si alguien me estuviera observando. El aire parecía más denso, casi pesado. Mi instinto me decía que algo no estaba bien. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un golpe en la cabeza, seco y brutal. El mundo se oscureció de inmediato. No hubo un periodo de confusión, no hubo dolor. Fue como si un interruptor se apagara y, de repente, ya no estaba allí. Lo siguiente que acuerdo es encontrarme flotando sobre mi propio cuerpo. La escena era escalofriante. Vi a un hombre revisando mis bolsillos, llevándose mi billetera y mi teléfono, antes de correr calle abajo. Ahí estaba yo, tendida en el suelo, inerte. No sentía miedo ni dolor, solo una desconcertante paz. Por primera vez en mi vida, no estaba atada al peso de mis preocupaciones, del estrés, de la ansiedad. Era como si todo lo que alguna vez me había preocupado simplemente hubiera desaparecido. Pero entonces sentí algo más. Algo me estaba tirando, alejándome de la escena. Una fuerza invisible me arrastraba hacia arriba, y cuanto más ascendía, más la realidad que conocía se desvanecía. De repente, me encontré rodeada por una luz deslumbrante. No era como la luz del sol ni como la de una lámpara, sino algo completamente diferente. Era viva, cálida y consciente. No estaba sola. A lo lejos, una figura comenzó a emerger de la luz. Al principio no podía distinguir sus rasgos, pero con cada paso que daba hacia mí, su presencia se volvía más intensa, hasta que finalmente lo supe. Era Jesús. Pero no era como lo había imaginado en pinturas o relatos religiosos. Su luz era más brillante que todo lo que había visto antes, pero podía mirarlo sin dificultad. Era abrumadora y al mismo tiempo familiar. Supe, sin que me lo dijera, que él me conocía en lo más profundo de mi ser. No había secretos, no había máscaras. Solo una verdad absoluta. Valeria. Su voz resonó dentro de mí.
no en mis oídos, sino en lo más profundo de mi alma. Hay algo que debes ver, y con solo un gesto de su mano, la realidad a mi alrededor cambió de un momento a otro. Ya no estaba rodeada por aquella luz. Sentí como si me hubieran transportado a otro lugar, a una realidad completamente distinta. El suelo bajo mis pies no era tierra ni piedra, pero me sostenía. El aire tenía una textura diferente, como si estuviera impregnado de vida misma. Miré a mi alrededor y lo que vi me dejó sin aliento. Estaba en un paisaje imposible de describir con palabras humanas. El cielo tenía tonalidades que nunca había visto en la tierra, y una melodía celestial flotaba en el ambiente. No era música en el sentido común, sino una vibración armoniosa que podía sentirse en cada fibra de mi ser. Jesús estaba a mi lado, observándome con una calma infinita. Este es un lugar de transición, dijo. Aquí llegan las almas antes de avanzar en su camino. A mi alrededor pude ver seres luminosos moviéndose con gracia. Algunos parecían estar en meditación profunda. Otros se comunicaban de una manera que no requería palabras. La paz que emanaba de ellos era indescriptible. Pero entonces todo cambió de nuevo. Jesús extendió su mano y de repente la escena se transformó. Ahora estaba en otro lugar, vasto y majestuoso, pero con una energía distinta. Un campo dorado se extendía ante mí, y en él había cientos, tal vez miles de almas. No parecían perdidas ni errantes, sino ocupadas. Algunas estaban reunidas en grupos, en lo que parecían ser sesiones de aprendizaje. Otras estaban rodeadas de una luz sanadora, como si estuvieran recuperándose de algo que habían vivido antes de llegar allí. Vi a almas abrazándose, reconectando, recordando quiénes eran en lo más profundo. Jesús me miró y sentí que ya sabía la pregunta que quería hacerle. ¿Es esto el cielo?, pregunté sin necesidad de hablar. Él sonrió con ternura. Es parte de él, pero hay mucho más de lo que los humanos han imaginado. Justo cuando creía que estaba comenzando a entender, su expresión se tornó más seria. Valeria, hay algo que debes ver, algo que la humanidad ha olvidado. Su mano se levantó una vez más y la realidad cambió de nuevo. Ahora estaba en un espacio completamente distinto. Ya no había luz dorada ni aquella paz absoluta. Vi imágenes flotando en el aire como recuerdos de algo antiguo. Civilizaciones antiguas, pueblos llenos de sabiduría. Y luego, de oscuridad, algo había sido arrancado de la historia, borrado deliberadamente. Y el mundo ha olvidado la verdad, dijo Jesús con un tono solemne. Se les ha hecho creer que están separados, que son distintos, que algunos valen más que otros. Pero no fue así desde el principio. La visión se volvió más clara. Vi a un pueblo de piel oscura, radiante de luz, de conocimiento y de conexión con lo divino. Eran guardianes de una sabiduría que trascendía lo físico. Pero su historia había sido distorsionada. Vi cadenas, vi opresión, vi cómo su verdadera identidad fue enterrada bajo siglos de mentira. Fueron elegidos, continuó Jesús, pero el mundo temió su poder. Por eso, se les hizo olvidar quiénes eran realmente. Mi corazón latía con fuerza. Lo que estaba viendo era más que historia, era una revelación. Pero el tiempo de la verdad ha llegado, dijo Jesús. Y tú debes ayudar a recordarla. La visión se desvaneció y me quedé allí, procesando lo que acababa de presenciar. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Sentía mi pecho agitado, como si mi alma estuviera tratando de asimilar lo que acababa de ver. Las imágenes seguían vivas en mi mente. Aquellos pueblos llenos de sabiduría, la luz que emanaban, la fuerza que poseían, y luego la oscuridad que los cubrió.
las cadenas, las mentiras que los hicieron olvidar quiénes eran en realidad. Miré a Jesús con una mezcla de asombro y confusión. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué permitir que esto sucediera? Jesús me miró con una serenidad infinita, pero en sus ojos había algo más: dolor. Porque el libre albedrío es la ley fundamental, respondió. No hay amor sin libertad. Y la humanidad ha usado esa libertad de maneras que han causado sufrimiento. Pero ahora, el tiempo de la revelación ha llegado. De repente, me mostró otra visión. Esta vez vi a las mismas personas, pero en tiempos más recientes. Algunos parecían confundidos, sin rumbo, creyendo en una identidad que no era la suya. Vi sistemas creados para mantenerlos oprimidos, ideas sembradas en sus mentes para hacerles creer que no eran lo que realmente eran. Vi cómo la historia había sido reescrita, borrando su grandeza. Pero luego, algo cambió. Vi luces encendiéndose una tras otra, como chispas de fuego expandiéndose por todo el mundo. Eran personas despertando. Vi cómo recordaban, cómo su espíritu se fortalecía, cómo se levantaban con una fuerza que nadie podía detener. La verdad siempre encuentra su camino, dijo Jesús. Durante siglos han intentado ocultarla, distorsionarla, hacer que se pierda entre las sombras, pero no pueden apagar la luz de un pueblo que fue creado para brillar. El peso de sus palabras cayó sobre mí como un torrente. Comprendí que no era solo una cuestión de historia, sino de destino, de propósito. No se trataba de venganza ni de resentimiento, sino de restauración, de recordar lo que siempre fue suyo. Pero aún hay resistencia, continuó Jesús. Muchos temen lo que sucederá cuando la verdad sea conocida. Intentarán silenciarla. Harán todo lo posible para que no se expanda. De inmediato, entendí lo que quería decir. Vi sombras moviéndose en el mundo, fuerzas que no querían que la humanidad despertara. Vi manipulación en los medios, distracciones creadas para desviar la atención, conflictos diseñados para mantener a las personas divididas. ¿Cómo pueden luchar contra esto?, pregunté con preocupación. Jesús me miró con ternura y una determinación que traspasaba mi alma. Con conocimiento, con amor, con unidad, respondió. La verdad es su mayor arma. Una vez que recuerden quiénes son, nadie podrá volver a someterlos. Las visiones comenzaron a desvanecerse, pero la sensación dentro de mí no desapareció. Sabía que lo que acababa de ver no era solo una revelación, era un llamado. Valeria, me dijo Jesús con firmeza, debes compartir esto. No todos te creerán, algunos te rechazarán, otros se burlarán, pero los que están listos, ellos escucharán. En ese instante sentí un tirón, como si algo estuviera llamándome de regreso. Mi tiempo en ese lugar estaba terminando. Aún no es tu hora, susurró Jesús. Pero cuando despiertes, recuerda la verdad. No se puede enterrar para siempre. La luz a mi alrededor comenzó a desvanecerse y sentí cómo era arrastrada de vuelta. De repente, todo desapareció. La luz, las visiones, la voz de Jesús. Todo se desvaneció en un instante y fui lanzada de regreso a la oscuridad. Sentí como si estuviera cayendo a través del vacío, como si algo me arrastrara de vuelta a mi cuerpo. Abrí los ojos de golpe y lo primero que vi fueron luces blancas, parpadeando sobre mí. Sentía mi pecho ardiendo, como si me hubieran arrancado el alma y la hubieran devuelto a la fuerza. Un pitido ensordecedor llenaba mis oídos y mi visión estaba borrosa. ¿Qué está viva?, grité. Escuché voces y movimiento apresurado a mi alrededor. Tardé unos segundos en comprender dónde estaba. El frío del metal en mi espalda, las luces fluorescentes, los monitores emitiendo sonidos constantes. Estaba de vuelta en el hospital,
Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca, como si no hubiera usado mi voz en siglos. Mi cuerpo estaba débil, pesado, pero mi mente seguía vibrando con todo lo que había visto. Una enfermera se inclinó sobre mí con lágrimas en los ojos. «No puedo creerlo», susurró. «No tenías pulso, llevabas más de 5 minutos sin signos vitales, pero volviste». La realidad me golpeó con fuerza. Había estado muerta, no solo inconsciente, no solo soñando. Había cruzado al otro lado y lo que había visto, lo que había aprendido, no podía ignorarlo. Mi familia llegó corriendo minutos después, con el rostro lleno de miedo y alivio. Me abrazaban, me hablaban, pero yo apenas podía responder. Mi mente estaba atrapada en las imágenes que aún ardían dentro de mí. Jesús mostrándome la verdad, los pueblos antiguos llenos de luz, la manipulación de la historia, las almas despertando. Tenía una misión. Pasaron los días y mi cuerpo comenzó a recuperarse, pero mi espíritu ya no era el mismo. Intenté explicarle a mi familia lo que había vivido, pero sus reacciones fueron confusas. Algunos me miraron con preocupación, otros con incredulidad. Fue solo un sueño. Valeria me dijo, mi hermana, fue tu cerebro tratando de procesar el trauma. Pero yo sabía la verdad. Las noches siguientes fueron difíciles. No podía dormir sin sentir esa energía dentro de mí, sin escuchar la voz de Jesús repitiendo aquellas palabras en mi mente. La verdad no se puede enterrar para siempre. Algo dentro de mí me decía que debía hablar, que debía compartir lo que había aprendido. Pero una parte de mí tenía miedo. ¿Y si nadie me creía? ¿Y si me tomaban por loca? Pero entonces sucedió algo que no esperaba. Un día, mientras estaba en casa tratando de organizar mis pensamientos, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté con cautela. «Valeria, Manique», preguntó una voz grave al otro lado de la línea. «¿Y sí? ¿Quién habla?» Hubo una pausa. Luego la voz respondió con algo que me dejó helada. «Sabemos lo que viste». El aire se atascó en mi garganta. «¿Qué?», susurré, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «Sabemos lo que viste», repitió la voz, esta vez más firme, «y te advertimos, no hables». El teléfono se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé inmóvil, con la piel de gallina y el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. ¿Quiénes eran? ¿Cómo sabían lo que había visto? ¿Por qué querían que me quedara callada? Algo dentro de mí se encendió. Esto no era solo mi historia. Era algo más grande, algo que alguien no quería que saliera a la luz. Me levanté, respiré profundo y tomé mi decisión. No iba a callar. Jesús me había mostrado la verdad, y ahora era mi deber compartirla, sin importar las consecuencias. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, suscríbete ahora para no perderte más revelaciones como esta. Déjanos tu comentario y dime qué parte te dejó más sorprendido. Y si crees que esta verdad merece ser escuchada, dale like y compártelo con más personas. Ahora te dejo con otro video que también te abrirá los ojos a realidades que han intentado ocultarnos. Haz clic y sigue descubriendo la verdad.